Hola, buena tarde a todos y a todas. En este momento se está grabando la sesión de hoy, 22 de abril del año 2021. Son las 16 horas con 1 minuto. Y vamos a iniciar la sesión con el ejercicio de variables dummy que les había comentado. Para lo cual voy a utilizar el software Gretel, así como el software de Excel. Voy a compartir mi pantalla. Y en sus pantallas ya podrán observar Gretel, el software de Gretel. Archivos de muestra. Ya tenía cargada, o ya les mostré cómo cargar los archivos de Wooldridge desde la página de Gretel. Voy a cargar el archivo que se llama Wage 1. Aquí ya lo tengo. Voy a mostrar el libro de Wooldridge, en donde se está haciendo referencia a un ejemplo. Y para poder hacer el ejercicio hay que entender que la variable female o female es igual a 1 si la persona es mujer. Y si la persona es hombre, se le asigna un valor de 0 a esta variable. Entonces, la variable female toma el valor de 1 si es mujer y 0 si es hombre. Bueno, dicho esto, y vamos a ver el ejercicio tal como se muestra. Aquí primero procederemos a realizar, bueno, voy a mostrar la variable. Como ven, es una variable dummy, una sola variable en este caso, en la cual pueden observar que tiene ceros y unos. Ya vimos en el caso de que sea mujer u hombre, de acuerdo al texto. Insisto, decía que si es mujer se le asigna 1 y si es 0, perdón, y si es 0, sí, es que es hombre, para identificar esta variable. Entonces, en este caso, el registro 1, como tiene el valor de 1, asumimos que este registro pertenece a una mujer. Y vemos que el registro 3 pertenece a un hombre y así sucesivamente. Bueno, ahora procederemos a hacer el modelo wage, que traducido es salario o sueldo, y en la variable female. Aquí. Vamos a ver con esta regresión, con este modelo econométrico, si existe alguna discriminación en el caso de que sea hombre o mujer. Vean ustedes que el resultado es 7.09 en la ordenada al origen, o la constante, o beta 0, como quieran llamarle, el coeficiente. El coeficiente de la... Por favor, apaguen sus micrófonos si son tan amables. El coeficiente es negativo en la variable female, o sea, el sexo, ¿no? ¿Y qué interpretación tiene ahora? Aquí no podemos decir, el modelo queda de esta manera.
Como ven, aquí están los resultados de esta regresión. 7.09, redondeado es 7.10. Y la otra es menos 2.55. Aquí están los resultados de los coeficientes de este modelo. Bueno, vean ustedes que decíamos que si es mujer, esta variable toma el valor de 1, pero si es hombre, toma el valor de 0. Bueno, vamos a ver que si es 0, aquí esta variable toma dos valores, 0 y 1. 0 cuando es hombre. Si este 0 lo multiplicamos por este menos 2.51, pues obviamente sería 0. Esto ya no tendría razón porque estamos multiplicando por 0. Si es hombre, insisto, recuerden que esta variable toma valor de 0 si es hombre. Eso quiere decir que el sueldo, si es hombre, porque esto lo estamos multiplicando por 0, esta es la interpretación en un modelo con variables dummy. Si este toma el valor de 0, que es hombre, al multiplicar esto por esto, pues es 0. Esto se elimina. Eso quiere decir, o cómo se interpreta, que los hombres ganarían 7.10 unidades monetarias o dólares o pesos, lo que quiera. Pero, ¿qué pasaría si es mujer? Si es mujer, entonces esta variable toma el valor de 1. 1 por menos 2.51, pues es menos 2.51. Por lo tanto, al 7.10 le tendría que restar 2.51, como lo tenemos aquí. El resultado tendría que ser 4.59. Es decir, que si la variable asume la posición de 1 que corresponde a mujer, el sueldo de la mujer tendría que ser de 4.59, lo cual nos permite demostrar que hay una discriminación en el sueldo de las mujeres. Entonces, obviamente, si no hubiera diferencia entre hombres o mujeres, esto tendría que ser 0. Este coeficiente tendría que ser 0 o muy cercano a 0. Esto quiere decir entonces que hay diferencia entre el sueldo de los hombres y el de las mujeres. ¿Por qué? Porque a este 7.10, que es la constante, le restamos 2.51 porque esta variable toma el valor de 1. Recuerden que esta variable tomará dos valores, 1 o 0. En el caso de que sea mujer, toma el valor de 1 que se multiplica por este 2.51, lo que se le resta a 7.10 y queda como resultado 4.59. Entonces, sí podemos asegurar que hay una discriminación con los datos de esa base de datos, Wage 1, que muestra el libro de Wooldridge, que efectivamente hay una discriminación hacia las mujeres porque las mujeres ganan menos que los hombres con esos datos. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? No, profesor, ninguna duda. Bueno, voy a hacer el ejercicio con Excel. Como ya que tengo la base de datos, me voy a archivo, a exportar datos, y le digo aquí que me exporte, que me elija las variables, aquí le digo todo, me exporta todas las variables, todas, y aquí dice seleccionar formato. Me dan la oportunidad de hacerlo en un archivo CSV, en ficheros de Gretel, de Stata, de Gemuti, de Segib, Octave. Octave es un lenguaje de programación, un software, pero me da en CSV
es como yo los puedo leer en Excel. Entonces digo, seleccionar formato, CSV, aceptar, y me dice que si el separador es por una coma, por un espacio, por tabulador, por punto y coma. Lo dejo como está, por una coma, digo aceptar. Donde quiero que lo escriba, bueno, quiero que lo escriba aquí. Y como ya lo había hecho, solamente lo reemplazo y ya está. Bueno, puedo cerrar esto. Por cierto, para aquellos que me dijeron que no podían bajar de... Y lo voy a demostrar. Voy a abrir Excel. Algunos me dijeron que no podían descargar los complementos, que les aparecía este mensaje. Y bueno, si aparece este mensaje, entonces no puedo descargar el complemento. Pero para eso, buscan en Google Stat Plus. Aquí les aparece Analysis Stuff, ¿no? Entonces, esta empresa es la que hace el software de Analysis Soft, es la empresa que hace el software de Stat Plus. Aquí está, dice Stat Plus para Windows. Aquí también está Stat Plus para Mac. Aquellas personas que tengan en el software Mac, también se encuentra Stat Plus para Mac. Entonces ya no va a haber ninguna justificación de que me digan que no tienen el software para Mac. Aquí pueden hacer todo en este. Entonces aquí está Stat Plus para Windows o para Mac. Aquí le dicen descargar. Descargan el archivo y lo ejecutan. Solamente tienen que ejecutar el archivo. Aquí les aparece statplus.exe. Le dan un clic y lo empiezan a instalar. Obviamente sugiero que no tengan abierto Excel cuando lo descarguen, y si lo tienen abierto solamente lo cierran y lo vuelven a abrir. ¿Alguna duda hasta ahí con eso? No, maestro, ninguna. Ok, entonces una vez que ya está instalado, que insisto, solo tienen que ejecutar el archivo de descarga, aquí les va a aparecer Staffy, como yo lo tengo tal cual está aquí, Staffy. Bueno, voy a archivo. Aquí está el archivo que yo ya exporté de Gretel. Y la variable que yo voy a regresar es wage contra female. Ok. Entonces voy a Staffy, digo regresión, múltiple. Y aquí la variable dependiente es wage. Y la variable independiente es esta, female, que está en la columna F. Y yo me aseguro de tener en clic los residuales que me reportan, que se incluya el test de heterocedasticidad, que se incluya el test de normalidad y los diagnósticos de colinealidad. Obviamente, como esto de diagnóstico de colinealidad sirve cuando hay dos o más variables. Cuando hay una, pues no tiene caso porque no hay con qué comparar, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí le doy clic. Y ahí está el resultado. Como ven, ahí está la ecuación. Aquí está. Wage es igual a 7.0995 menos 2.5118, que multiplica a female, a la variable female.
Y aquí están los diagnósticos. Aquí están los diagnósticos de colinealidad, los que vimos el martes. Y hasta abajo están, porque aquí hizo el cálculo con las 526 observaciones. Y aquí está el test de Bruce Pagan Godfrey, ¿no? Y está el test de White. Incluso está con las hipótesis al 5%, hipótesis nula. Y también viene la interpretación. Por cierto, el software permite establecer el lenguaje en el que quiero la salida aquí. Vean que me fui a Staffy. Y vean, aquí dice preferencias. Aquí dice lenguaje, pues que lo quiero en español. Ok. Entonces, solamente que en español va a obtener la salida de la regresión. Como no lo di, pues lo conserva en inglés. Pero si lo vuelvo a hacer, pues lo hará en español. ¿Rechazado o no rechazado? Eso quiere decir esto. Bueno, ya saben cómo obtener esto en Excel y cómo instalar StatPlus sin necesidad de entrar a la tienda de Microsoft. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, profe. Ok. Bueno, por cierto, en la... Esto es lo que van a observar ustedes si entran a la página de Moodle. Y como ven, ya está la actividad 3.2, multicolinealidad y test de show. Del libro de Wooldridge se dejan para resolver el ejemplo 6.2, el 6.3 y el 13.2. Y aquí está qué se tiene que hacer. Realice los modelos econométricos de los ejemplos 6.2 y 6.3 y aplique las pruebas para detectar multicolinealidad. Recuerden que se deberán interpretar, no se aceptarán solo los resultados. Esto es muy importante y esto implica que yo los doy por válidos o no. Si solo muestran la salida del software, que cualquier software lo puede hacer, no lo voy a calificar. Tiene que haber interpretación. En el caso del test de show, también es el ejemplo 13.2. Y de la misma forma, no se aceptan solo los resultados, hay que interpretar. Todo se pone en un solo archivo, se exporta en PDF con este nombre, con esta nomenclatura. Aquí está un ejemplo con mi nombre. Ustedes harán lo propio con sus respectivos nombres en archivos PDF y lo envían. Las bases de datos, pues como vieron, yo aquí las tienen en Stata, en eViews, o ya les enseñé cómo instalarlas en Gretel, ¿no? Las bases de datos de Wooldridge, para que hagan esta actividad. Y tendrán a partir de mañana el acceso a esta actividad y se cerrará máximo el día 26, lunes 26. Aquí está.
A partir de mañana tienen 4 días y 7 horas, ¿no? Bueno, a Profe, partir de... Dígame. en el nombre del trabajo está correcto, ¿no es actividad 2, unidad 3? Es la actividad, es la unidad 3. Estamos viendo la unidad 3. Y es la actividad 2, porque la actividad 1 ya la contestaron. Sí, pero es que ahí dice apellido materno, nombre, ay. Actividad 3, diagonal 2. Bueno, ¿Esto? sí. ¿Pero por qué está mal? Bueno, es que creo que siempre ha sido como de unidad 3, actividad 2, ¿no? Porque ahí dice actividad 3, guión 2. Bueno, pues no Ah, ok, importa. ya. Sí. Ok. Bueno, algo con relación a la actividad. Ok. Vamos ahora a empezar con la unidad de aprendizaje, econometría y la unidad temática 4, que se llama heterocedasticidad. Ya empezamos con la unidad 4 y esta unidad se llama heterocedasticidad. Como pueden ver aquí, empezamos con el tema 4.1, que son los problemas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios por la presencia de heterocedasticidad. Luego las pruebas para detectar heterocedasticidad, la prueba de Bruce-Pagan, la prueba de White. Como ven, el software, ya sea Gretel, eViews, Excel utilizando StatPlus, nos dan estas pruebas de Bruce-Pagan y la de White. En Stata hay que hacer algunas programación o de forma indirecta obtenerlo. No hay una instrucción directa que me emita la prueba de Bruce-Pagan y la de White. ¿Se pueden hacer? Sí se pueden hacer, pero hay que hacer alguna modificación ahí. En el caso de R, también hay una instrucción que lo puede determinar directamente. Vamos a ver cómo se obtienen por R, por diferentes software. Pero para aquellos que no puedan instalar, que tengan Mac, pues ya tienen el software de Excel. Ya les enseñé cómo pueden descargar el software de StatPlus para Mac. Entonces ya no va a haber ninguna justificación de que digan que no se puede. Vamos a ver los métodos de estimación eficientes cuando existe heterocedasticidad. Como ven, el 421 y el 422 nos permite identificar si existe heterocedasticidad y estos métodos nos permiten corregir esa heterocedasticidad. ¿Cuáles son? Mínimos cuadrados generalizados y mínimos cuadrados factibles. Vamos a ver un tema adicional que es mínimos cuadrados robustos a la heterocedasticidad. Bueno, vamos a empezar con esta unidad y vamos a ver este tema de heterocedasticidad, que ustedes ya saben a qué se refiere eso. El origen de la heterocedasticidad está asociada a la varianza creciente de las perturbaciones aleatorias de los valores de algunas de las variables. En este caso, cuando se está hablando de perturbaciones aleatorias, muchas veces se está haciendo referencia a la diferencia entre el valor observado y el valor estimado, y que en algún software este valor estimado se traduce o en el inglés se conoce como fitted, ¿no? Entonces, para que si encuentran esa palabra, pues está haciendo referencia al valor estimado, ¿no? O ajustado, mejor dicho. Fitted se traduce como ajustado.
Bueno, dicho de otro modo, podría suponerse que la varianza de las perturbaciones se compone de una parte constante, homocedástica, y otra parte variable según los valores que de una determinada variable. Es muy probable que esta asociación entre el proceso de heteroscedasticidad y las variables no sea evidente. La detección de heteroscedasticidad en la mayoría de los procedimientos es útil para establecer algún tipo de solución que corrija este problema. Los efectos de la heteroscedasticidad en los modelos de regresión lineal son los siguientes. Tenemos que los modelos de mínimos cuadrados ordinarios son lineales, insesgados y consistentes. Tienen tres características estos estimadores, que son lineales, son sesgados y también son consistentes. Pero en presencia de heteroscedasticidad son ineficientes. O sea que no se cumple esta condición, ya que la varianza no es óptima. Cuando las perturbaciones son homocedásticas, la dispersión de los errores en el tiempo no juega un papel relevante en el sesgo de los estimadores ni en su consistencia. Entonces, primero, ¿qué es lo que sucede si tenemos heteroscedasticidad? Pues que hace que los estimadores sean ineficientes. Por la otra parte, tenemos que las varianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios no puede calcularse con esta expresión. Las varianzas, la varianza, dice, la varianza de los estimadores no podría calcularse con esta expresión. La expresión anterior es un estimador sesgado de la varianza de los parámetros. Alternativamente, se debe a la covarianza, se debe restar la varianza de los estimadores y utilizar entonces esta fórmula en sustitución de esta. Que con esto, dicho sea de paso, lo vamos a ver más adelante, podríamos obtener mínimos cuadrados generalizados. Un modelo heteroscedástico es aquel en que las variables de las perturbaciones, o sea, los residuos, lo que comentaba, que es la diferencia entre el valor observado y el valor estimado, no son constantes, por lo tanto la variabilidad es diferente en cada observación. Recuerden que la suma de los residuos tendrá que dar 0, la suma de los residuales, pero si no da 0, entonces tenemos un problema. La matriz de varianzas, covarianzas, es diagonal. Por consiguiente, se sigue verificando independencia entre las observaciones, aunque estas no provienen de la misma población. Vean ustedes aquí que posibilita ver o identificar de forma visual. Por este lado tenemos a la función de densidad de probabilidad. En este otro caso, x1, x2, etcétera, etcétera, son las observaciones. Pero ¿qué pasa al aumentar el valor de la variable independiente? O sea, las x, los valores de x. ¿Qué pasa al incrementar los valores de x con respecto a la línea de regresión? Esta es la línea de regresión. Esta, de aquí. Al ir incrementando los valores de x con respecto a la línea de regresión, vean cómo la varianza va creciendo, ¿no? Decrece, perdón, porque miren, aquí está, este de aquí a acá representaría la varianza en esta curva. Vamos a ir a la 1. En la curva 2, vean cómo es más estrecha. Y en la curva 3 es más estrecha aún. Vean cómo esta se eleva y esta es un poco más chaparra. Eso quiere decir que esta tiene mayor variabilidad con respecto a esta que tiene menor variabilidad. Por lo tanto, la variabilidad decrece, cuando el supuesto es que se mantenga la variabilidad. Cuando hay diferentes varianzas, tenemos heteroscedasticidad.
Cuando hay iguales varianzas, entonces es homocelasticidad y es lo que buscamos, que exista homocelasticidad y no heterocelasticidad. Las causas de la heterocelasticidad. La heterocelasticidad es resultado de la variabilidad de los fenómenos económicos. Hay que identificar algunas situaciones específicas asociadas al riesgo de aparición de este problema. Y aquí las causas más frecuentes para la presencia de heterocelasticidad son las siguientes. La omisión de variables en la especificación del modelo. Vimos este tema en la unidad anterior, en la unidad 3, la omisión de variables en el modelo, y dice que en la selección de las variables del modelo para explicar un fenómeno económico, suelen omitirse variables ante la imposibilidad de controlar todos los determinantes de la variable independiente. Esta restricción es controlada al incluir las perturbaciones aleatorias en el modelo, pero no se puede aseverar que los errores en todo momento cumplan la condición de homocelasticidad. La teoría econométrica señala que la hipótesis de homocelasticidad se refiere a la varianza constante de las perturbaciones aleatorias, pero no obliga a que las variables explicativas tengan una varianza constante. La inclusión de variables exógenas en la especificación del modelo, cuya varianza crece en el tiempo, puede influir en la varianza de las perturbaciones y perder su condición de aleatoriedad. Otra causa que puede generar heterocelasticidad es un cambio estructural. Este tema también ya lo vimos en la unidad anterior, que es el cambio estructural. Y dice que un cambio estructural puede provocar un ajuste erróneo de los parámetros de la estimación de los conjuntos muestrales. Este problema se produce solamente en algunas secciones de la muestra y no puede generar diversos desajustes en el modelo y por tanto la varianza no constante en todo el periodo. Recuerden que vimos que puede ser que tengamos esto y luego hay un cambio. Estos cambios, que pueden ser positivos o negativos, en una serie de tiempo, cuando va creciendo, puede afectar heterocelasticidad, porque no es lo mismo tener en esta parte una varianza que en esta otra parte. Entonces aquí hay un problema porque aquí en este punto hay un cambio estructural, en este punto. Ahí hay un cambio en la estructura, no solamente del modelo, sino de los datos, ¿no? Ok. Otra causa de la heterocelasticidad es los errores de la especificación de la forma funcional. Dice, la utilización de una forma funcional incorrecta puede provocar que la calidad del ajuste de la regresión provoque cambios en los valores de las variables exógenas. Es posible ajuste con errores crecientes y alta dispersión. Por ejemplo, la utilización de una función lineal en lugar de una logarítmica potencial, tasa de crecimiento porcentual o una función cuadrática. Quiere decir que si yo estoy utilizando una función lineal y resulta que imagínense que que los puntos, ahorita lo vamos a ver, sean de esta forma y yo quiero utilizar una regresión lineal cuando debería utilizar una función no lineal. Y esto es lo que puede generar también heterocelasticidad, cuando se utilizan formas funcionales diferentes a la que debería utilizarse en su lugar. También las fallas en el supuesto de normalidad de las variables explicativas. En la realización del modelo, cuando se incluyen variables explicativas cuya distribución no es normal y hay asimetrías en la distribución, los valores de los regresores estarán asociados a una mayor dispersión de las perturbaciones. Además, la heterocelasticidad se puede presentar en variables con un agrupamiento claro alrededor de la media.
Otra causa es la presencia de valores atípicos en la muestra. Esto implica desajustes en la varianza de las perturbaciones y por lo regular pertenece a otro tipo de distribuciones y por lo tanto tienen una varianza diversa. ¿Cómo se puede controlar y detectar la heterocedasticidad? Bueno, primero habría que detectarla y luego controlarla. Y antes de utilizar cualquier método para detectar heterocedasticidad, se debe hacer un análisis previo de las variables exógenas incluidas para tratar de identificar mediante análisis descriptivos y gráficos la naturaleza de los fenómenos económicos. Entonces, primeramente tenemos a los contrastes gráficos. Graficar los errores permite observar una tendencia definida para identificar intuitivamente en el transcurso del tiempo si los errores crecen en el tiempo y si la varianza de estos errores es heterogénea, es decir, se presentarían mayores valores de los errores en el tiempo. En la siguiente gráfica vamos a observar la posible presencia de heterocedasticidad en los errores de estimación. Los errores comienzan a superar las bandas de dispersión a partir de 2002 y este proceso se acelera en 2008, es decir, la varianza crece a medida que el tiempo avanza. Veamos esta gráfica, vean el rojo, la línea roja quiere decir actual, o sea, el valor observado. La línea verde, fitted, ¿qué quiere decir fitted? Ajustado. Ajustado, muy bien. Entonces, entendiendo que fitted, el valor fitted, es el valor de la línea de regresión. Es la ecuación de el valor de y estimado. Y estimado. ¿verdad? Y este es el valor observado, o sea, y. La diferencia entre estos dos valores nos va a dar como resultado el residual. Vean ustedes aquí cómo el valor del estimado es mayor que el valor observado. Obviamente hay una cantidad negativa. Vean dónde está el cero. En este caso, vemos cómo los valores de los residuales, vean ustedes, se manejan por arriba y por abajo de cero. Aquí se mantienen prácticamente constantes, pero aquí empiezan a crecer. Vean cómo empiezan a crecer. Obviamente, este comportamiento será por esta diferencia entre estos valores. La línea azul, recuerden que es el residual. La diferencia entre el valor observado y el valor estimado. En este caso, se le llama fitted en inglés. Algún software en la línea ajustada le llama fitted. Bueno, este es un claro ejemplo de que puede haber heterocedasticidad porque en los residuales o en los errores, cómo va creciendo. Se mantiene en este ancho de banda, pero vean cómo aquí ya sale, estos valores ya salen de este ancho de banda, que podríamos decir normal, ¿no? Eso demuestra que hay heterocedasticidad. Vamos a ver algunos contrastes gráficos específicos, ¿no? Entonces, estos son los gráficos de las variables, los gráficos de los residuos al cuadrado y los gráficos de media y varianza. Algunos de estos gráficos, los software ya los traen identificado, como es el caso de Gretel, que ya trae estos gráficos. Y también StatPlus en Excel ya trae identificado algunos de estos gráficos y nos sirven para esto, precisamente para poner la evidencia de que se sospecha de que hay heterocedasticidad y posteriormente hacer las pruebas correspondientes, los tests para identificar si efectivamente hay o no hay. Y esto se auxilia con este tipo de gráficos. Son complementarios con los tests. Vean, en este caso estamos hablando de los gráficos de variables
Y vean ustedes, en el caso A, hay homocelasticidad. Entendemos que esta línea recta aquí es la línea de regresión o la línea Fitter, los valores ajustados, ¿no? Este es el resultado de la ecuación de regresión. Y vean cómo los valores observados están por encima y por debajo de la línea de regresión, pero se mantienen prácticamente en un ancho de banda permanente, ¿no? Y esto nos ayuda a identificar que existe homocelasticidad. Podríamos asegurar o tendríamos la certeza de que puede existir homocelasticidad si existe un comportamiento de este tipo. En el caso B, vean cómo ya no se mantiene fijo, sino que va creciendo. Entonces aquí se amplía con diferencia a esta gráfica A y vemos cómo va creciendo. En este momento estamos ante una posible heterocelasticidad creciente. En el caso C, vemos que es lo opuesto al caso B. Por favor, apaguen sus micrófonos. No escuchan, no quieren entender las instrucciones. Estábamos en el caso C. En el caso C, vemos que es lo opuesto al caso B, donde hay una heterocelasticidad decreciente. Perfectamente. En el caso D, está mostrando una heterocelasticidad al cuadrado porque primero, que es lo que vemos, que decrece y luego crece. Vemos esta situación, por lo tanto estamos en una situación de heterocelasticidad al cuadrado. Veamos ahora la prueba de cada una de las variables. Vean ustedes, aquí tenemos un modelo de regresión lineal múltiple. Tenemos x1, tenemos x2 acá, tenemos x3. Sí, obviamente no podemos graficar y contra x1, x2, x3 al mismo tiempo. No podemos hacer eso, entonces lo hacemos uno a uno. yx1, yx2 y luego yx3. Veamos x1 contra y vemos obviamente que hay una heterocelasticidad creciente. En el caso de x2 contra y, vemos que hay, en este caso, una heterocelasticidad decreciente. Y en el caso de x3 contra y, perfectamente identificamos que hay heterocelasticidad por grupos. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, vamos a ver ahora con respecto a los residuales. Sería la segunda, gráficos de los residuos. Y efectivamente aquí tenemos a los errores, ¿no? Se presentan los residuos respecto a la variable de la que se sospecha que causa la heterocelasticidad. Y entonces se forma un gráfico que nos ayuda a confirmar la sospecha. Aquí tenemos una forma de heterocelasticidad creciente. Graficamos el residuo con respecto a la variable de la que sospechamos que hay heterocelasticidad. Aquí tenemos y estimada, vean ustedes aquí ya, y estimada con respecto a los residuales contra el error. Y también podemos identificar que hay una heterocelasticidad creciente. Aquí estamos haciendo una gráfica, sí, pero contra
una variable, la que yo sospeche, una variable independiente. En este caso estamos regresando o estamos mostrando en el gráfico y estimada contra los errores. Y también nos muestra, en este caso, heteroscedasticidad creciente. ¿Dónde hay homoscedasticidad o qué comportamiento debería tener la homoscedasticidad? Como dije hace rato, y si me permiten utilizar la palabra ancho de banda, que sé que es para otros términos, pero en este caso, en este rango se moverán estos puntos. En este caso, como no hay un comportamiento, digamos, que no sea el lineal que se muestra, podemos decir que hay homoscedasticidad. Pero en este otro caso, vean cómo ya no es igual al comportamiento que tenemos aquí. Ya hay una marcada variabilidad en esta parte. Podríamos decir que a lo mejor hasta aquí, pero ya después empiezan a salir los puntos. Esto nos lleva a tener una heteroscedasticidad lineal también creciente. En este caso vamos a utilizar las variables observando el gráfico de residuos al cuadrado. Aquí los residuales se elevan al cuadrado para aproximar el modelo heterocedástico existente. Y vean cómo el comportamiento, en este caso cuadrático, hay una heterocedasticidad multiplicativa y en este otro hay una heterocedasticidad cuadrática. Estamos utilizando de nuevo los errores. Aquí vemos y estimada son los valores de la línea de regresión contra los errores al cuadrado. Y vean cómo hay esta tendencia, ¿no? Lo que nos lleva a determinar que hay una heterocedasticidad creciente. Bueno, también tenemos que hay gráficos de medias y varianzas. Este gráfico de medias y varianzas sirve para estudiar la heterocedasticidad entre grupos, cuando se sospecha que ésta existe. El método de construcción se forman diferentes grupos con los residuos según se espera la heteroscedasticidad. Se calcula la media y la desviación estándar de cada grupo y se presentan las desviaciones estándar respecto de las medias. En este caso, tenemos aquí las desviaciones estándar y si la relación no es constante, es síntoma de heterocedasticidad. Si se observa alguna forma funcional, puede sugerir, por ejemplo aquí, puede sugerir heterocedasticidad funcional. Lo que sucede en este sentido. Tenemos un caso de heterocedasticidad funcional. Y bueno, llegamos al punto de Breuer-Spagan, ya que hicimos todo este análisis gráfico que he mostrado en cada una de estas láminas y que ustedes tendrán que realizar. Ya vimos gráficos de variables, ya vimos gráficos de residuos, ya vimos gráficas de residuos al cuadrado y también vimos los gráficos de media y varianza. Aquí están los de variables, los de residuos, aquí está también de residuos, aquí están los de residuos al cuadrado, residuos al cuadrado, residuos al cuadrado, residuos al cuadrado y los gráficos de medias y varianzas. Si tienen alguna duda, pues podrán consultar ya sea el libro de Wooldridge o cualquiera de los libros que les he dejado o este video. Y ahora vamos con las pruebas estadísticas que se hacen para determinar si efectivamente existe o no heterocedasticidad. Breuer-Spagan-Gottfried, así es BPG, dice, en los trabajos de Breuer-Spagan y de Gottfried se construyó una prueba que no depende del número de observaciones omitidas.
ni de la identificación de la variable que genera la heterocedasticidad para realizar el ordenamiento, ni de la forma funcional. Esta prueba de contraste cubre un amplio espectro, es simple y se basa en los residuos de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a ver en qué consiste. Procedimiento. Estimar, aunque aquí está el procedimiento, pues hacerlo, considero que ya está el software, vamos a hacer tal vez algún ejemplo, pero no va a ser la regla, solamente es demostración de cómo se obtiene. Y el procedimiento dice, estimar el modelo inicial sobre el que se pretende saber si hay o no heterocedasticidad, empleando mínimos cuadrados ordinarios y determinar los errores. ¿Qué debo de hacer en este punto? Pues hacer un modelo de regresión por mínimos cuadrados ordinarios, y aquí lo que me interesa obtener son los errores o residuales. Luego, en el segundo paso, calcular una serie con los errores del modelo anterior al cuadrado. Estos errores que obtuve en esta regresión 1, voy a llamarle aquí regresión 1, obtengo los errores y luego estos errores en el paso 2 los elevo al cuadrado. Luego realizo una regresión, o sea, otra regresión, la regresión 2, tomando como variable dependiente a los errores al cuadrado. Y una vez que ya tomé como variable dependiente a los errores al cuadrado de la primera regresión, hago la segunda regresión, aquí en este paso, y calculo R cuadrada. En este caso es el coeficiente de determinación. ¿Y qué hago con esta R cuadrada? La multiplico por N, el número de observaciones de la segunda regresión, que calculé R cuadrado, lo multiplico por N, y entonces, que aplica el juego de hipótesis. Esto es muy importante, hipótesis nula, presencia de homocedasticidad. Y hipótesis alterna, se acepta la presencia de heterocedasticidad. Por favor, quiero que escriban como título en su cuaderno, prueba de Bruce Pagan, Godfrey, y que escriban el juego de hipótesis, por favor. Independientemente de que le saquen foto o que tomen captura de pantalla. Por favor, copien, porque esto es lo que nos falla casi siempre. ¿Ya lo copiaron? Bueno. Tenemos estos datos para un ejercicio. También les pido que lo copien. Siguen insistiendo en abrir sus micrófonos. Bueno, seguiré cerrándolos las veces que sea necesario.
Les pido que por favor copien esos datos. Bueno, ok. Vamos a ver ahora el contraste de White, y que es otro test, como el de Bruce-Pagan, y es considerada una prueba robusta, que dice una prueba robusta, al no requerir supuestos previos, como por ejemplo la normalidad de las perturbaciones. De igual manera, no es necesario determinar a priori las variables explicativas que determinan heteroscedasticidad. El objetivo de esta prueba es determinar si las variables explicativas del modelo pueden determinar la evolución de los errores al cuadrado. Es decir, si la dinámica de las variables explicativas en relación a las variables y covarianzas es significativa para determinar el valor de la varianza muestral de los errores. En este caso, el procedimiento de White, de la prueba de White o test de White, el paso 1, dice, dada la información, estime inicialmente el modelo lineal por mínimos cuadrados ordinarios y obtenga los residuos. Este es muy parecido al anterior, ya que se tiene que hacer el mismo procedimiento. Se obtiene una regresión 1, y de aquí lo que importa son los residuales. Luego, efectúa la siguiente regresión auxiliar. Los residuales, acá, se elevan al cuadrado y se ponen en lugar de la variable dependiente. La variable dependiente es asumida por estos residuales al cuadrado. Dice, es decir, con el cuadrado de los residuos de la regresión original, o sea, esta R1, se hace la regresión sobre las variables o regresoras X originales, sobre sus valores al cuadrado y sobre los productos cruzados de las regresoras. También pueden introducirse potencias más altas de las regresoras. Obtenga R cuadrado de esta regresión auxiliar. La diferencia con el procedimiento anterior es que vean que se tiene que elevar al cuadrado. Este cuadrado de esta variable pertenece a esta variable. Este otro cuadrado pertenece a esta variable. Y vean que aparte se tienen que multiplicar, o sea, los productos cruzados, como dice aquí, x2 por x1, x2 por x3, se tiene que utilizar este producto. Entonces, no solamente es sobre las variables originales, sino los cuadrados de esas variables originales y los productos de esas variables originales. Y ya sobre esta regresión completa, sobre esta ecuación, se hace una segunda regresión, tomando como variable dependiente los residuales al cuadrado de la regresión 1. En este caso, al obtener la regresión 2, obtengo de igual forma el coeficiente de determinación de la segunda regresión con todas las variables incluidas. Según la hipótesis nula de que no hay heteroscedasticidad, la hipótesis es exactamente igual. H0, presencia de homoscedasticidad, lo que quiere decir que no hay heteroscedasticidad, contra la alternativa de que sí hay heteroscedasticidad. Entonces puede demostrarse que el tamaño de la muestra multiplicado por R, obtenido de la regresión auxiliar asintóticamente, sigue una distribución G cuadrada con grados de libertad al número de regresoras, al número de las variables regresoras. Entonces, N, el número de datos por el coeficiente de determinación de la segunda regresión, se distribuye asintóticamente como una G cuadrada con
grados de libertad igual al número de variables regresoras. Aquí está. En el caso anterior, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grados de libertad, porque aquí se considera uno, este es otro, aquí estamos hablando de otro, aquí estamos hablando de otra, y la interacción de ellas también es otra. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Es el ejemplo anterior. Si el valor g cuadrado obtenido excede al mayor valor g cuadrado crítico en el nivel de significancia seleccionado, la constante es que hay heterocedasticidad si este no excede el valor g cuadrado crítico. De otra manera, también se puede interpretar o se puede utilizar el valor P de la regresión, que ya lo determina el software, lo calcula el software, y se utiliza la regla de decisión que ya conocemos. Si valor P es menor o igual que alfa, alfa generalmente es al 0,5. Si el valor P es menor o igual que alfa, rechazar H0 al nivel de alfa. Si el valor P es mayor que alfa, no rechazar H0 a nivel de alfa. Alfa generalmente anda en un valor de 0,05. Y el juego de hipótesis es igual para la prueba de Bruce Pagan, Godfrey, como para la prueba de White. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Ahora sí ya pueden hablar lo que deseen. No, profesor. Ok, Yo sí, profe. adelante. Ahorita lo que acaba de decir que podemos utilizar p-value para poder determinar la hipótesis Sí, en estos dos tests, o sea, ¿se aplica de la misma manera? sí, claro. Miren, por ejemplo, voy a utilizar este ejemplo que ya habíamos analizado. Decíamos que la variable dependiente es ventas, publicidad y costos es las variables independientes. Aquí, noten que en el ejercicio que hicimos en Gretel y en R, habíamos obtenido, aquí dice BIF, ¿no? Aquí dice BIF, ya saben lo que es BIF, el factor de inflación de varianzas. Este dato ya lo habíamos obtenido en el software de Gretel 5.02 y ya habíamos detectado que había una multicolinealidad moderada, ¿no? El software aquí ya lo incluye. Entonces, es muy útil utilizar StatPlus. Un momento porque se...
Bloqueo Excel, permitan, déjenme desbloquearlo. Ya, aquí en su pantalla pueden ver que tenemos ya el test de Bruce Pagan Godfrey. Aquí el estadístico de prueba. Y luego tenemos abajo F. En este caso ya el software, como pueden ver, ya da directamente. Incluso ahí dice H0 al 5% para... ¿qué pasó? Se cerró, permítanme. Dice aquí, ya tenemos la estadístico H0 al 5% y el valor P es de .6289 en el siguiente caso del test de White. Y ahí dice, incluso, vean cómo entre paréntesis dice todos los términos cruzados. El valor P es de .4936 para el caso del test de White. Y en el caso de Bruce Pagan es de .6289. Incluso, como pueden observar, aquí ya dice no se puede rechazar. No se puede rechazar. No se puede rechazar. ¿Quién? ¿Quién no se puede? H0. H0. ¿Qué quiere decir entonces? Teniendo estos valores, si yo sigo la regla de decisión que acabo de decir, si el valor P es menor o igual que alfa, rechazar H0. Pero el valor P, en este caso, es mayor, .62 es mayor que .05. Por lo tanto, no se rechaza H0. Y ahí lo dice a un lado el texto. En el siguiente caso, en el test de White, el valor P es de .4936. Este .4936 también es mayor que 0.05 y la regla indica no rechazar H0. No se puede rechazar H0. ¿Y qué significa H0? Pues acabamos de ver que H0 dice presencia de homocedasticidad. El modelo que calculamos con StatPlus, pues, o con Gretel o con el software que sea, no tiene presencia, tiene presencia de homocedasticidad. No hay presencia de heterocedasticidad. Es lo que quiere decir. No rechazar H0 indica que hay presencia de homocedasticidad. Y es lo que estamos buscando en el modelo. No podemos aceptar modelos que tengan heterocedasticidad porque los coeficientes serían ineficientes. ¿Una duda, compañero?
López. No, profesor, ninguna ya me quedó claro. Gracias. Ok. ¿Alguna duda, comentario, pregunta de los demás compañeros, compañeras? No, profesor, ninguna. No, profesor. Ok. Muy bien. Pues si no hay dudas, comentarios o alguna pregunta que tengan, que puedan realizar con base en lo que hemos visto, solamente les recuerdo que ya está en Moodle la actividad para el día de mañana. Así que, pues les recomiendo que empiecen a realizarla. Está disponible a partir de mañana a las 16 horas. La actividad pueden verla, pueden empezar a responderla a partir de mañana a las 16 horas. Ya estará disponible para que ustedes lo resuelvan. ¿Alguna duda o comentario? Yo sí tengo alguna duda solamente sobre la tarea, profesor. Sí, dígame. Estaba checando y en la tarea creo que no destaca si la debemos de hacer con algún software en específico. ¿Puede ser ¿No? en el que sea? Sí, en el que sea, en el que Ah, ya les mostré, pueden usarlo en este software de Stat Plus, pueden hacerlo en Gretel. En Gretel ya les enseñé cómo crear las bases de datos de Wooldridge. Y en Gretel es un software que es muy amigable. Yo creo que ahí no hay ningún problema, ¿no? y otra duda tengo Sí, sobre la tarea. sí. Lo que vamos a realizar sobre la tarea, o sea, es sobre los temas de la clase que vimos la clase pasada, ¿verdad, profesor? Así es multicolinealidad y la prueba de Show, el test de Show. Solamente eran esas mis dudas, porque sí, estaba un poco perdido, pero ya capté. Sí, pueden consultar el video de la clase pasada y de la antepasada. Ahí están cómo solucionarlo. Si los consultan, ahí están cómo utilizar el software, cómo podrían solucionar e interpretar las tablas para los diferentes criterios de multicolinealidad, como son los valores propios, ¿no? Y valores BIF o FIB, como quieran, si es en inglés o en español, factor de inflación de varianza. Son los dos criterios que dijimos para comprobar si hay o no hay multicolinealidad. Y obviamente el test de Show, que ese no viene en Excel, en Stat Plus, pero que sí lo trae Gretel. Ahí lo pueden resolver muy sencillamente. Bueno, gracias, profesor. Nada más De nada. esas eran mis dudas. Ok. Gracias. ¿Algo que quieran comentar adicional, compañeros y compañeras? Estoy a sus órdenes. Creo que no, profe. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, detengo la grabación del día de hoy. Son las